Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos otro programa más del amor sobrenatural de Dios. Hoy comenzamos el programa 96. 96 programas. 96 programas donde el Espíritu Santo nos dice y recalca su voluntad de enseñarnos qué es lo que el Padre quiere, qué es lo que el Creador quiere de nosotros, su creación, sus hijos. Sus hijos cuando venimos a Él verdaderamente arrepentidos. Jesús nos mostró aquí en la tierra que verdaderamente siendo carne y enfrentando al mundo caído, porque el mundo caído fue siempre caído. Las situaciones, las contiendas, las realidades del pecado de la humanidad siempre estuvieron ahí. Pero Jesús, con su actuar en obediencia completa y en una santa comunión con su Padre, demostró el Evangelio, demostró cuál es la forma de vivir, cuál es la forma de vivir en este mundo caído, bajo la completa dirección y voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque de Dios es todo, de Dios es la sabiduría, de Dios es el dominio propio, de Dios pertenece todo lo perfecto. Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. Y hoy el Espíritu Santo nos trae nos quiere hablar sobre un tema muy importante, sobre el tema que define lo que Jesús decía. Cuida tu corazón, porque en tu corazón está la esencia de la vida. Cuida tu corazón, porque en el corazón está la esencia de la vida. Y hoy el Espíritu Santo nos entrega, después que ayer decía el Espíritu Santo, ser salvos y creer que eres salvo. Y hoy trae de la mano, en ese mismo tema, en ese mismo punto, esto que el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros. Yo siempre apunto, y más cuando el tema es un tema delicado y es largo. Y el Espíritu Santo hoy nos dice, el legalismo religioso versus el sentir moral sólido del corazón bajo la sabiduría de Dios. ¡Wow! Es muy fuerte, es muy contundente lo que el Espíritu Santo hoy te está trayendo, hermano y hermana. El legalismo religioso versus el sentir moral sólido del corazón bajo la sabiduría de Dios. Cuando entendemos la realidad del pacto bajo el convencimiento del Espíritu Santo en tu corazón, te das cuenta porque el Espíritu Santo te revela en ese convencimiento que hace el Espíritu Santo en tu corazón, espíritu y alma, de lo que eres, del pecado que tienes, de las limitaciones que tienes, del por qué pecas, del por qué te es imposible ver a Dios bajo esta condición del pecado, bajo esta mancha del pecado original. Y hemos hablado todos estos días porque el Espíritu Santo nos ha traído cuidadosamente el tema de la realidad del pecado original. ¿Qué trajo el pecado original? ¿Cómo se arraigó el pecado original
en múltiples vertientes en el mundo, disfrazado de muchas maneras. ¿Cómo mutó? Lo que en el año 30 era pecado, hoy no es pecado, según la humanidad. Lo que en el año 60 era pecado, hoy es disfrazado de otra manera. Pero peor aún, el pecado no solo ha mutado, el pecado se ha evolucionado y ha acrecentado. ¿Con qué esencia? Con la esencia satánica de hacer que la creación caída de Dios, la creación enemiga de Dios, mientras más se envuelve en la mentira del mundo, en lo que el mundo trae y representa, más se aparta de Dios. Y cuando tú te preguntas, porque verdaderamente tú eres tocado por esta palabra, porque el Espíritu Santo está en tu corazón, porque fuiste escogido desde el vientre de tu padre y de tu madre, porque fuiste levantado con un propósito. Ahí Dios nos lleva a la evolución del pecado y la voluntad expresa de nuestro Creador de reconciliarse con la humanidad caída, con la humanidad enemiga de Dios. ¿Por qué? Por la esencia de lo que es Dios. Cuando entiendes la esencia en las tres vertientes, estudias el amor de Dios. ¿Qué representa el amor de Dios? El amor de Dios lo cambia todo. Por eso no hay manera que tú seas la misma persona cuando aceptas el pacto. Hablábamos ayer que el pacto es fe, arrepentimiento y compromiso. Fe, arrepentimiento y compromiso. Cuando Dios diseña el pacto para reconciliar a la humanidad caída, a su creación, con Él como Dios, Dios preestablece bien claro: voy a entregar el cordero, voy a entregar el sacrificio único de mi hijo. Lo voy a hacer carne. Y como carne, mi hijo va a demostrar en el mundo que siendo carne, bajo una comunión perfecta conmigo, siendo carne, mi hijo demuestra cómo su estilo de vida en obediencia da frutos. Y es la única manera de que la perfección de Dios, esa perfección bajo la cual Dios nos creó bajo su imagen y semejanza, se demuestre en el ejemplo ya claro, conciso y completamente real de lo que es llevar una vida en este mundo caído bajo la completa dirección de Dios. Porque la semejanza de Dios es ejercer aquí en la tierra mediante el compromiso de santificación del pacto, ratificando la imagen de Dios. La imagen de Dios es perfección. Por ende, nosotros no fuimos creados para imperfección. La imperfección es la raíz, el resultado del pecado. Esa es la imperfección. Y hoy Dios nos ratifica claramente, sin ninguna duda, que ese sacrificio que dio su Hijo después de demostrar en el mundo su accionar,
su accionar por la obediencia en los resultados reales de la voluntad del Padre en Cristo, hizo la diferencia de la historia del mundo y la creación, antes de Cristo y después de Cristo. El mundo no puede borrar eso. Las religiones no pueden cambiar eso. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Jesús dio el ejemplo vivo de lo que es seguir la voluntad del Padre, de lo que es demostrar fehacientemente, realmente, lo que es vivir una vida en completa obediencia a Dios. Cuando Dios diseña el pacto no tiene nada que ver con religiosidad, nada que ver con doctrinas, rituales, nada que ver con pensamientos humanos, con determinaciones humanas. Por eso, cuando Dios divide el pacto en las tres áreas básicas, fe, arrepentimiento y compromiso, Dios mismo te convence. Y te convence no en la carne, te convence en tu corazón, espíritu y alma. Porque en el corazón está la esencia de la vida. Por eso Dios te trae, te convence, tú por fe te arrepientes, tú por fe y por lo que Dios te demuestra, te comprometes. Por eso la Trinidad, decíamos ayer, que trabaja en conjunto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu Santo. Es un trabajo de reconciliación con nuestro Creador, estrictamente bajo el pacto diseñado por Dios a través de su Hijo. Y es el mismo Dios que interviene en tu corazón, espíritu y alma. ¿Por qué? Porque Dios es perfección. Porque cuando tienes verdaderamente a Dios, tienes perfección. Tienes la realidad, la esencia del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Cuando te allanas, te arrepientes, comienza a trabajar en ti el misterio de la salvación. ¿Entiendes por qué fue entregado Jesús? ¿Por qué el misterio de la propiciación? Cuando Dios te revela en tu corazón, espíritu y alma, entiendes definitivamente que lo que tú pensabas, que lo que tú entendías, y vamos a hablar luego de este legalismo, ¿a dónde te trae? De lo que tú te imaginabas, de lo que te fue enseñado por costumbres, bajo completamente un plan diseñado sutilmente por el enemigo para infiltrarse en un sistema educacional caído del mundo. Porque el hombre en su humanidad es imposible que sea bueno. Punto. Porque el pecado original se lo prohíbe. Porque el pecado original le engaña. Porque el Dios del engaño y la mentira es Satanás.
Y como hemos hablado que Satanás sabe claramente, meticulosamente, cómo es Dios, porque él se enfrentó a Dios en el trono de gracia y fue destruido, destituido y sentenciado al lago de azufre eternamente, que es el infierno. Y como Satanás sabe eso, usa todo un sinnúmero de estrategias carnales y mentirosas para atraer ¿a quién? Para atraer a la humanidad caída, a la humanidad que no tiene temor de Dios, a la humanidad que no comprende a Dios, a la humanidad que no fue creada para vivir en la imperfección. Ahí están los resultados. Y comenzamos desde la creación hasta hoy. El hombre no ha podido, jamás ni podrá decirle a Dios: yo soy bueno porque me he esforzado. Falso, eso es mentira. El hombre no tiene la capacidad de ser bueno. El hombre intenta y se engaña, pero la esencia de la pureza, la bondad y el sentir moral sólido no es en la carne, es en el corazón, espíritu y alma. Y el único que puede ir al corazón, espíritu y alma, es Dios. Y como el enemigo sabe eso, el enemigo trabaja en este mundo caído de manera que de engaño en engaño sigas cayendo en la trampa de la mentira. Sigas cayendo en la trampa del legalismo religioso. Apunta bien estas palabras: legalismo religioso. Nada de lo que tú hagas, nada, si no tienes el querer y el hacer de Dios, si no tienes el discernimiento espiritual de Dios, si no tienes la revelación espiritual de Dios, si no tienes la sabiduría de Dios, puedes entender lo que verdaderamente habla la Biblia. Puedes leerla de atrás para adelante. Puedes ser un erudito, pero un erudito histórico. No una persona que recibe la esencia del mensaje revelada por el Espíritu Santo. Por eso no es lo mismo leer la Biblia que leer la Biblia en el Espíritu Santo. Porque quien revela es el Espíritu Santo. Quien descubre es el Espíritu Santo. Quien te guía es el Espíritu Santo. Por eso el hombre ha vivido de fracaso en fracaso en su humanidad interpretativa de lo que es Dios. Y nada más tenemos que ver lo que es el mundo. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuánta religiosidad hay en el mundo? ¿A dónde nos ha traído la religiosidad y la mentira sutil traída por el enemigo? Al punto que bajo la completa ignorancia carnal, el hombre se atreve a juzgar a Dios en su fracaso de la carne. Y esto es simple y llanamente porque la capacidad del hombre
es limitada. Nosotros servimos a un Dios infinito, siendo una creación finita, limitada. Y como el hombre, porque el pecado original va a hacer todo lo posible en ti para que rechaces la verdad, para que no seas confrontado con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Tu realidad. La realidad de que el camino que estás llevando en tu vida, y tú lo sabes, te lleva al pecado y te lleva a la muerte. Porque cuando entiendes la esencia de lo que es Dios por revelación en el Espíritu, ahí y solo ahí te das cuenta hacia dónde estabas caminando. Y te das cuenta que tu sentencia era segura. Y cuando entendemos esta parte en el espíritu, corazón y alma, no hay manera de que puedas interpretar a Dios. Dios te revela. Dios en ese proceso del pacto, primero te convence, te saca de la carne, para que precisamente tu carne no te traicione en una falsa interpretación. Porque no fuiste creado para interpretar a Dios. No fuiste creado para entender a Dios. No fuiste creado para discernir en tu humanidad. No fuiste creado para contender con Dios. Fuiste creado a la imagen de Dios bajo la perfección en la completa obediencia a Dios. Y Dios en ti revela. Dios te revela espiritualmente. Eso se llama discernimiento en el espíritu. No hay tal cosa como dicen los religiosos. Yo me hago una autoconciencia. No hay tal cosa. Eso es mentira de la carne. Eso es un engaño del orgullo carnal. Usted no puede ser pecador y juez. No puede. Es imposible. Y en esa realidad, el Espíritu Santo nos trae espiritualmente para ser llevados bajo su estricta revelación. Por eso, el plan de salvación es tan perfecto que Dios mismo participa con lo que inició en la cruz del Calvario. La propiciación del Hijo comenzó en la cruz, pero sigue viva. ¿Por qué? Porque usted, con su estilo de vida, con el rechazo continuo a su Creador, usted genera ira tras ira de su Creador sobre usted. Y el único que puede aplacar esa ira, y cuando se le es revelado el misterio de la salvación a través de la propiciación, entiende que el único que puede aplacar la ira de Dios bajo su arrepentimiento es el Hijo de Dios. De ahí viene el misterio de la redención. Y una vez redimido, es perdonado. Y una vez perdonado, es reconciliado. Son pasos. Primero, por fe usted viene. El Espíritu Santo le revela. Usted por fe se arrepiente, porque se le es revelado su condición en el pecado
Se le es revelado hacia dónde usted va en el pecado. Y se le es revelado quién es Dios, su creador. ¿Cuál es la esencia de Dios? Y en ese proceso del misterio de salvación, el pacto de la reconciliación con Dios infinito y usted, su creación, enemiga de Dios, finita, Dios le perdona a través de su Hijo. Ahora entiende por qué la Trinidad trabaja en conjunto. Y Dios le entrega el corazón de suyo a Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús fue el propiciador. Porque Jesús es el Redentor. Completo. No en la cruz solamente. Ahí comenzó. Pero sigue hoy vivo. Ejerciendo ese acto de redención en usted hoy. Y una vez usted recibe a Jesús como su único Salvador y la roca de su fe, usted es bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Para Dios garantizarse ¿qué? Para Dios garantizarse que el proceso de santificación que cumple la tercera parte, recuérdense, fe, arrepentimiento y compromiso. ¿Por qué? Porque usted en ese pacto, en ese acuerdo de sangre que dio el Hijo de Dios, usted le entrega lo que ya fue descubierto y revelado por el Espíritu Santo. Su pecado, su pudredumbre, su maldad. Usted entrega y desde ese momento entrega también su libre albedrío. Y comienza a vivir una vida rendida a Dios, donde Dios lo primero que hace es depositar su amor en el corazón suyo. Yo no lo entendía. Para mí era sumamente difícil en mi carne entenderlo. Y cuando fui impactado por ese amor infinito, incuestionable, invariable, indescriptible de Dios, usted lo siente en usted primero. Y de ahí ese amor hacia todo su prójimo. Dios no clasifica en su humanidad a quién usted debe o no debe dar el amor. Su prójimo es su prójimo. Su mamá es su prójimo. Su papá es su prójimo. Sus hermanos son su prójimo. Su esposa y sus hijos son su prójimo. Y todo el que le rodea es su prójimo. Cuando usted ama por igual a todos, igual que el que está en la calle, que el pobre necesitado, usted ejerce en ese proceso de santificación ¿qué? La esencia de Dios. Usted ejerce la perfección a la imagen de Dios y semejanza. Porque cuando usted es bautizado, usted tiene la esencia de Dios y ahí se cumple perfectamente el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando por la gracia de Dios eres bautizado con su Espíritu, el amor de Dios cambia la esencia completa en todos los aspectos de tu vida. Tú no vas a amar jamás como amabas, porque amabas con interés. Tú no vas a ayudar como tú ayudabas, porque ayudabas con interés, o porque te vieran otros, o por ponerlo en tus planillas del Estado,
o por lo que fuese, pero con un interés carnal. No, el interés en el amor de Dios, porque al ser imagen y semejanza de Dios, tú eres creado ¿para qué? Para glorificar el nombre de tu Creador en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Como piensas, ya no piensas como humano. Ahí entiendes cómo Dios te saca de vivir en la carne a pasar a vivir en el Espíritu por fe. Dios te va llevando a un crecimiento de santificación espiritual. Ya no vives por vista, vives por fe. Y para eso tienes que tener el Espíritu Santo. Solamente una persona que no tenga el Espíritu Santo no lo entiende. Y no lo va a comprender. Y va a ir a su muerte pensando que es salvo y no siendo salvo. Porque nunca conoció la esencia del Dios verdadero. Ahora entiende que la esencia del Dios verdadero no la trae el legalismo religioso. ¿Por qué? Porque ese legalismo religioso solamente agrada a tu persona, porque no agrada a Dios, porque a Dios no le interesa que ese legalismo religioso, que es falso, porque tu corazón sigue estando en pecado, con ese legalismo religioso no haces nada. Lo que haces es apartarte más de Dios y generar más ira de Dios en ti. Porque cuando conoces la esencia de Dios bajo su imagen y semejanza, revelada por el Espíritu Santo nada más, el hombre no tiene la capacidad de discernir en la carne. El hombre no tiene la capacidad de entender en la carne. El hombre comienza a efectuar interpretaciones humanas estrictamente bajo la condición del pecado original. ¿Por qué? Porque no se ha entregado de corazón, espíritu y alma a Dios. Y por eso el único sentir moral sólido del corazón bajo la sabiduría de Dios es la esencia de la salvación. No hay tal moralidad sólida en la religión. Falso. ¿Por qué? Porque el hombre en su carne no puede generar la sabiduría moral bajo la obediencia, en la completa rendición y en la unción que da Dios. No hay manera. Por eso hay musulmanes religiosos asesinos. Por eso hay católicos violadores. Por eso hay evangélicos ladrones, pegadores de cuernos, mentirosos. ¿Por qué? Porque el hombre en su esencia de carne no es bueno. ¿Entiende? Pero el pacto de salvación es tan perfecto que Dios no te encasilla a ti, a esa humanidad. Dios te convence y te trae espiritualmente en tu corazón, espíritu y alma. Ahí viene el verdadero sentir moral sólido del corazón, que solamente te lo trae Dios.
Por eso, este legalismo religioso lo que ha hecho es apartar a la humanidad enemiga de Dios, porque establecen a Dios bajo sus parámetros erróneos en el pecado. Quieren autosatisfacer esa carga de pecado con acciones que nada tienen que ver con Dios. Porque si usted ejerce una acción en la carne, tiene un interés bajo el pecado. Únicamente la revelación, únicamente la unción del Espíritu Santo, de Dios mismo, en el pacto, trabaja en usted. Ahora entiende por qué decir que usted tiene a Dios y seguir siendo un pecador lo que hace es generar todavía más la ira de Dios. Lo que hace es que usted en su pecado, en su legalismo religioso, todavía confronte a Dios en su necedad carnal contra Dios. Y no se da cuenta que lo que usted está haciendo es generando más ira de Dios sobre usted. Que si no lo ve ahora, lo va a ver el día del juicio. Señor, Señor, yo nombraba tu nombre. Yo sacaba espíritus en tu nombre. Yo hacía esto en tu nombre. Apártate de mí, que nunca te conocí. ¿Qué más clara palabra usted quiere oír de la boca de Dios? Y mientras menos le guste esta palabra, más hundido está usted en el pecado. Porque cuando usted dice, me juzgas, estás usando la palabra favorita de Satanás. Porque tu orgullo en el pecado no te deja ver que eres un pecador. No es decirlo de boca. Es experimentarlo en el corazón y espíritu y alma. Y en tu soledad con Dios, no puedes engañar a Dios. ¿Entiendes la realidad del legalismo religioso versus el sentir moral sólido del corazón bajo la sabiduría de Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la realidad de tener a Dios, de agradar a Dios? Dios no necesita tus palabras. Dios no necesita tu accionar hipócrita contra Él. Dios necesita tu arrepentimiento bajo la fe y el compromiso de que Dios vaya haciendo en ti ese proceso de santidad. ¿Por qué? Porque está claro que el plan de salvación y reconciliación de la humanidad enemiga de Dios solamente se cumple en las tres fases. En la fase de la fe, en el arrepentimiento y en el compromiso, donde Dios interviene desde el momento 1, porque en la cruz del Calvario ya Dios pagó el precio por ti. Dios te acompaña y recibe ese hombre, esa mujer en el pecado. Entrega tu corazón a Cristo, su Hijo, el abogado, el redentor, el propiciador de tu salvación. Y te bautiza con el Espíritu Santo para caminar contigo desde ese momento en adelante. ¿En qué? En un proceso de santificación. Es mentira del diablo tú decirle al mundo que tienes a Dios y tienes pecado y actúas bajo pecado.
Eso es decirle al mundo que usted fue creado por un Dios imperfecto y te vas a enfrentar a la ira de Dios que te va a enviar al infierno la eternidad completa. Esa es la realidad de vivir en un legalismo religioso que Dios no lo creó y no le mandó al mundo a seguir religiones. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, del Hijo de Dios. ¿En qué idioma lo quieres entender? ¿Cómo lo quieres entender? ¿Eres más dado a seguir tu religión? Si te dicen algo contra tu religión, te pones bravo. Pero si dicen algo contra Dios, todavía ni te inmutas. Eso es el dolor de Dios. Que como creación finita no respetas a tu Dios infinito. Esa es la realidad. No te gusta. Qué bueno que no te guste, porque quiero decirte que el infierno te va a gustar menos y de estas palabras te vas a acordar. Y no me importa quién tú seas, el Espíritu Santo sabe quién necesita recibir esta palabra. Porque usted fue llamado un día, usted fue llamado. Nada de lo que usted haga en este mundo, nada en su carne va a justificar su salvación. Solamente la obediencia, la fe, el arrepentimiento y el compromiso. Dios no es un juego. Mire los mensajes. Entienda que con Dios no se puede jugar. No interprete a Dios. Ese es el error más grande que el enemigo ha creado en la religiosidad. Que usted tiene la osadía de interpretar a Dios. Analice su corazón en su soledad con Dios. Deje que el Espíritu Santo le revele. Porque usted no puede ser la cabra que cuide las lechugas, porque se la va a comer todas. Usted como pecador no puede ser arte ni parte como juez. Usted no puede juzgarse a usted. Falso, mentira. ¿Entiende? Y yo le invito que primero se arrepienta, reciba el Espíritu Santo y le pida revelación al Espíritu Santo. Si estas palabras aquí dichas no son de Dios, pídale, yo le invito a que verdaderamente reciba el Espíritu Santo y que le revele el Espíritu Santo la esencia de lo que es Dios. Yo pensaba como usted, 30 años del aleluyeo, 30 años de la mentira, pero 30 años sintiendo mi corazón vacío, que no lo llenaba nadie. ¿Entiende? El único que lo llenó fue Dios a través de su Hijo y en el Espíritu Santo. No hubo nada más. No hubo nadie más. Como todos los días, el Espíritu Santo te dice, búscame mientras puedo ser encontrado. No porque me voy. Para que no se te olvide, este mundo lo creé yo. Y no me voy a ir, todo lo contrario. Voy a venir por ti. Y si vengo por ti y tú no tienes tus cuentas claras conmigo, prepárate. Porque no vas a ver en pecado mi rostro. Jamás. Solamente cuando el Espíritu Santo te revele mi esencia como Dios, entenderás por qué tienes que ser santo verdaderamente, no de boca,
para verme a mí. Dios te bendiga. Y recuérdense, hermano, nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta. Nadie. Nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta. No olviden eso. Dios los bendiga.